que veo gente de mi generación que ha hablado, el que me ha precedido me parece perfecto. Os he seguido desde el 15 de mayo y yo vi que había tres objetivos en la manifestación del 15 de mayo. Uno era pelear contra la mentira de los medios, pelear contra la mentira de los medios de comunicación de masas, pelear contra la banca y pelear contra los políticos que no nos representan. Ya se ha dicho prácticamente todo. La ventaja de intervenir el último o los últimos es esa, y para mí he estado muchas horas en Sol, incluso nuestra pequeña oficina está encima en la propia Puerta del Sol, con lo cual he visto desde las cargas policiales hasta el bloqueo, casi no me dejaban pasar, y creo para mí que es la mejor asamblea que ha habido. La precisión, el alcance en el que se han tocado todos los aspectos económicos que me parecen vitales, es la mejor. Queda muy poco por decir, por lo tanto en ese sentido creo que lo han cubierto todo. Quizás añadir, aunque ya se ha tocado de pasada, que hay 4 comisiones que hace más de 2 años que están reformando la Constitución. Ya se han señalado la reforma del Senado, la reforma de la prioridad del varón, la reforma del régimen jurídico de las comunidades autónomas, etc. Y en 2 años no han llegado a un texto para reformar la Constitución. Y como ya se ha señalado, en 24 horas parece que 36 han conseguido un texto. Se ha dicho casi todo, y la compañera que ha intervenido anterior ha tocado lo de las energías renovables, por ejemplo. Yo quiero hacer una breve exposición y una pregunta, que me la hago a mí mismo y a otros compañeros, a otros amigos desde hace tiempo. A escala española, el drama para mí empieza aquel, creo, 12 de mayo, en el que el señor Zapatero, con unas ojeras muy grandes, no sé si maquilladas o porque no había dormido, nos avisa que hay que recortar, que todo lo que habían dicho hasta entonces se viene abajo, que hay que recortar el sueldo, que hay que recortar y congelar, que hay que disminuir el gasto social, y que eso es lo mejor que podemos hacer, porque si no nos viene algo peor. Ya se ha señalado esto. La última, como se ha dicho aquí muy bien, es esta imposición de la Unión Europea, que incluso, como también se ha señalado, el aspecto clave dice que esta prioridad de reducir el déficit y la deuda será siempre imperdonable, será prioritaria siempre. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿cómo es posible que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que ha llegado a tener mayoría absoluta, casi absoluta, y que ahora ya las encuestas le dan perdedor, cómo es posible que se suicide políticamente sabiendo que va a perder las elecciones? Le podía quedar la dignidad aquel día que desaprovecha el señor Zapatero de decir: señores, los que mandan no somos ni nosotros los políticos, ni ustedes los que nos votan. Los que mandan vienen de más lejos que la Unión Europea. Luego se ha sabido, con letra pequeña, que incluso Obama, cuando le llamó, le dijo: ¿qué va a pasar con la prima de la energía fotovoltaica que los grandes fondos de pensiones norteamericanos habían invertido, porque garantizaban de un 8 a un 10 y un 15% durante 25 años? En eso se entretenía el señor Obama, que respondía también a los intereses económicos de Estados Unidos. Siguiendo esa línea, yo me pregunto: ¿cómo es posible que se suicide este partido, que ya ha perdido las elecciones, que ya no le queda desierto para atravesar, porque lo que va a quedar van a ser cenizas, que todavía el gran otro partido, el PP, que como se ha dicho aquí, nos han demostrado que aquí ya no hay democracia, aquí es el bipartidismo de Estados Unidos? Y quiero recordar que democracia, en términos desde los griegos, no es tanto que yo pueda elegir a un señor para que me mande, sino que cualquier ciudadano pueda ser elegido. Y en este sentido, estas asambleas, y hoy para mí es la mejor, son lo más parecido a esa verdadera democracia que acuñaron los griegos, sobre todo en Atenas, que ese fantasmagórico círculo del Congreso. Y ya no hablemos del Senado. Yo cada vez que he conocido a un senador le he dicho: Senado viene de cenar, ¿verdad? Y se me han enfadado. No, Alfonso, hacemos más de lo que la gente cree. No voy a dar detalles. Aquí, desgraciadamente, hay gente con cámaras de televisión y no me interesa decir más. Ya conozco los fondos de la Dirección General de Seguridad de Sol cuando vivía el enano. Bien. No aplaudáis, porque ha habido otra gente mucho más callada, que incluso ya no pueden hablar,
que no existieron en la transición, según como nos lo han contado, pero no es esto lo que venía a decir. Lo que vengo a decir es, ¿qué le pasa a un partido como el PSOE para hacerse este suicidio político? Sospecho, después de la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, que permite ya que en Estados Unidos los partidos se financien sin límite por aportación de las empresas, ¿qué está pasando aquí con la financiación de los partidos? El PP probablemente tenga muchas más aportaciones vía empresas, ahí está la Red Gürtel, sin ir más lejos, que no le asuste tanto tener que pagar los créditos que nadie sabe cuántos son. En la transición, aquí habrá gente que lo puede corroborar, la ORT desapareció del mapa porque los créditos que pidió para la campaña electoral no los pudo devolver y los bancos no se lo perdonaron. Yo conozco amigos que se quedaron sin el piso. El PC tuvo que vender incluso la sede. A Suárez se le perdonó, según cifras publicadas, entre 200 y 600 millones de pesetas en créditos. ¿Cuánto debe ahora los dos grandes partidos? ¿Cuánto debe el PSOE? ¿Y cuál es el problema que tiene para suicidarse políticamente? Es que ha escogido entre desaparecer con dignidad política y contar quién manda y por qué tiene que tomar estas medidas, y someter incluso al referéndum aquel día de mayo y decir, señores, ¿quieren ustedes que sigamos haciendo el paripé sabiendo que los que mandan no somos nosotros? ¿O quieren ustedes que nos retiremos y que vengan los que verdaderamente mandan? En este sentido hay un señor aquí muy representativo que incluso su apellido ya no tiene por qué explicar más, y me refiero al señor Botín, cuyo padre me procesó y me llevó a los tribunales también. Por lo tanto no tengo tampoco miedo de decir, aunque sé que posiblemente no vaya solo a casa esta noche. Entonces yo me pregunto, ¿tenemos datos de cuánto están debiendo? ¿En cuánto son víctimas del chantaje bancario? Porque aquí se ha tocado también. La deuda gorda es la privada. La deuda gorda es la privada. Entonces, ¿hasta qué punto lo que deben los partidos, y sobre todo este partido que está en vías de extinción, le hace ser más fiel y corresponder más a los intereses de la banca, que le tiene absolutamente pillado, que la dignidad política de decir, nos retiramos de la política, perdemos las elecciones, pero le decimos al país qué es lo que está pasando? Esto yo le pediría a los compañeros del grupo de economía que profundizaran, porque creo, y acabo, que nos estamos situando entre Estados Unidos, donde el bipartidismo ya hace que sea prácticamente imposible que alguien se presente a las elecciones, a democracia representativa, no directa como decía antes, o el caso de Italia, donde el famoso cuarto poder, que era la prensa, ha sido comprado con el dinero y a través de la prensa han comprado el legislativo, el ejecutivo, y apenas queda una independencia en el judicial. Entonces, en este sentido, creo que queda en un segundo plano también si votamos o no ahora esta reforma, si votamos república o monarquía. En definitiva, cuando esto se planteaba con el señor Aznar, yo solía decir, preferís presidente de la república al señor Aznar que jefe de la monarquía al señor Juan Carlos. A mí me da igual, no me interesa nada ese debate. Lo que me interesa es que los que tienen el dinero tienen unas cotas ocultas de poder donde ni la prensa especializada que dice, jamás encontraréis un periódico donde diga la deuda privada, la deuda de los bancos, cuánto es y en qué está invertida. Se ha tocado el ferrocarril AVE de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, que va a cerrar o ha cerrado ya algunos tramos porque no va nadie. Se ha tocado el aeropuerto de Ciudad Real, que no aterriza nadie. No se ha tocado el proyecto Don Quijote y no se han tocado la caída de la Caja de Castilla-La Mancha o la ruina de la Caja del Mediterráneo, donde los responsables políticos no están procesados ni aparece proceso alguno. Ahí hay miles de millones que no sabemos por dónde circulan, a quién tienen cogido y cuánto van a poder manipular, sea el que sea el sistema democrático que podamos cambiar. Este tipo de asambleas, como han dicho compañeros antes, son las que tienen que desarrollarse, extenderse
porque aquí creo que hay más participación y más libertad de expresión que entre el Senado, el Congreso juntos, incluso los de Estados Unidos también. Dándole orden a quién tenía que servir el café y todas esas cosas. Sino, aquí hablemos claro, es decir, esto ya está recontra claro quién es el que gobierna aquí, la parte financiera. Esta crisis no es solamente española, como dijo una compañera con muchísima claridad, es a nivel global. Es decir, España económicamente está a la cola de Europa y en el mundo pesa muy poco como para pretender nosotros qué tenemos que hacer, decirle a Europa lo que tiene que hacer. ¿Sí? La única, confiar en la Constitución. Me llamó la atención lo del principio de suficiencia. Pero si en la Constitución no se cumple nada de lo que dice la Constitución. Tenemos trabajo digno, tenemos una casa digna. Están echando a la gente no de casas dignas, la están echando de casas indignas. Están tirando abajo chabones y la dejan en la calle. ¿De qué están hablando? Dicen algunos que los jueces tomen medidas. Los jueces españoles, algunos creen la justicia aquí. Algunos de los presentes creemos que estos jueces, un juez que al de Telefónica dijo que era un delincuente porque había usado información privilegiada, pero como eran 6 millones de euros lo que se había quedado, no había por qué juzgarlo. Y era inocente, a la calle. Es el presidente de Telefónica. ¿Dónde está Díaz Ferraz? ¿Está preso? Ferran, ¿sí, dónde está? ¿Está preso ese? Botín, ¿cuántos juicios tuvo? ¿Terminó preso en alguno? Entonces, como dice la pancarta esa de no me acuerdo quién era, dejémonos de hostia. Botín a la Moncloa. Lo único que nos queda, no seamos ingenuos, lo único que nos queda es la calle. Este tipo de reuniones y manifestarnos. Estar en la calle y que cada vez seamos más. ¿Sí? Y por supuesto que eso termine en una huelga general, a ver si se termina con todo esto. Gracias. Es el turno.